Bien, entonces, retomando, retomando el tema, compañeros, nos quedamos en esta cuestión de el último numeral, más bien dicho literal, que hablaba respecto de las organizaciones sociales y ciudadanos con el apoyo mínimo del 0.25% del padrón nacional. Estaban en la posibilidad también de presentar los respectivos proyectos de ley. No. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. ¿Preguntas, señores? No, está ahí, creo que estamos bien de mi parte, doctor. Ya, muy bien. Ya, correcto, señores. Bien, entonces ahora pasemos por favor a revisar respecto de cuestiones antes ya de el procedimiento en sí que tiene que darse para la aprobación de la ley. Los proyectos de ley, conforme consta en la pantalla, señores, los proyectos de ley serán presentados al titular de la Asamblea Nacional, el cual difundirá tal proyecto y pasará al CAL. ¿Qué es el CAL? El Consejo de Administración Legislativa, que se encarga de revisar que se cumplan todos los requisitos. Tiene 30 días para emitir su pronunciamiento, perdón. Ya. A ver, el CAL, como estamos señalando, es el Consejo de Administración Legislativa, que está conformada por diferentes comisiones, de tal manera que ese proyecto de ley, conforme revisábamos el día de ayer, pasará a una de las comisiones, perdón, dependiendo de la materia que se vaya a tratar. Por ejemplo, civil, laboral, penal, entonces irá a cada uno de los, a cada una de las comisiones, que tendrán 30 días para emitir su pronunciamiento. En primera instancia, el proyecto de ley ingresa al presidente de la Asamblea Nacional. Luego, lo difunde, ese proyecto, y lo pasa, bueno, lo difunde para que tengan conocimiento todos los asambleístas. Y formalmente, digámoslo así, en físico, lo pasará al Consejo de Administración Legislativa para que cumpla cumpla revisando si se ha dado los requisitos que debe contener el proyecto de ley. Ahora, respecto de los requisitos, en la Constitución se dispone principalmente 3 requisitos que debe cumplir el proyecto de ley. En primer lugar, deberán referirse a una sola materia. La exposición motivada. ¿Qué quiere decir esto? Motivada implica que tiene que ser detallada, que tiene que ser fundamental. Y como tercer requisito, todo eso debe estar conformada por articulados. O sea, como es toda ley, pues no, por artículos, dividida por capítulos, por parágrafos, según corresponde. Entonces eso ya es un formalismo de cómo debe estar estructurado ese proyecto de ley. Entonces tenemos, en primer lugar, haciendo un resumen, compañeros, el primer debate, ¿ya? Porque, bueno, existen los informes de las comisiones, pero nosotros analicemos directamente lo que sucede en el primer debate. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, algún compañero, por favor, que me ayude. Johan Moreno. Dígame, doctor. Ayúdenos, por favor, compañero, con la lectura. El primer Listo. debate, ¿no? Ya, vamos ahí. Calificación del proyecto de ley. Los proyectos de ley serán presentados al titular de la Asamblea Nacional. Difundido tal proyecto, pasará al CAL, Consejo de Administración Legislativa,
que se encargará de revisar que se cumplan con todos los requisitos. Tienen 30 días para emitir su pronunciamiento. ¿Continúo, doctor? Sí, sí, por favor, Ya. continúe. Primer debate. Se desarrolla en una sola sesión. Los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito. Se podrá resolver el archivo del proyecto, siempre y cuando se cuente con la mayoría absoluta del Pleno. Segundo debate. Se podrá agregar cambios al proyecto que sean propuestos en el Pleno. La aprobación podrá ser del texto por títulos, capítulos, secciones o artículos. Al igual que en el primer debate, se podrá resolver el archivo del proyecto. Ya, gracias, compañero. Entonces, como ustedes pueden observar, en el primer debate se desarrolla en una sola sesión. Los asambleístas presentarán sus observaciones por escrito. Entonces, se va a discutir, ¿no? Se va a discutir respecto si está el camino viable, si se aplica tal o cual disposición de ese proyecto de ley está bien, está mal, se debe ampliar. Entonces, todos esos pormenores se va a realizar en ese primer debate. Y las observaciones que tengan serán por escrito. Se señala inclusive resolver el archivo del proyecto, siempre y cuando se cuente con la mayoría absoluta del Pleno. Ahora, si es que se resuelve el archivo del proyecto, de la misma manera tiene que ser fundamentado. Se tiene que dar a conocer las razones, los motivos por los cuales se va a archivar ese proyecto de ley, porque esto no puede ser por mero capricho, por cuestiones políticas, ustedes saben el asunto, no puede ser por esas cuestiones, sino que tiene que ser fundamentado. Se tiene que dar a conocer las razones por las cuales se procede con el archivo de ese proyecto de ley. En el segundo debate, en cambio, se podrá agregar cambios al proyecto de ley. Una vez que en el primer debate se han hecho las observaciones por escrito, ya en el segundo debate se diferencia porque ya se agregan directamente cambios al proyecto de ley que sean propuestos en el Pleno. En el Pleno significa, compañeros, de que se van a reunir todos los asambleístas. Todos los asambleístas, ustedes han de haber visto esas sesiones, ¿no? Donde alzan más la voz, ya quieren llamar la atención, bueno, y los que se ponen a debatir. Porque en esas circunstancias, y ahí es donde se ve, compañeros, una persona de la farandulería, ¿qué va a poder debatir si no tiene conocimientos? Simplemente lo que se va a remitir es alzar la mano o, como les dije ayer, a presionar el botón para evitarle semejante fatiga, semejantes arduas horas de trabajo, de alzar la mano, ¿no? Entonces, este es el cuestionamiento que se hace, pues, ¿no? De que debe tener conocimientos, de que debe tener su grado de preparación para que pueda contribuir en representación de la sociedad, como por ejemplo para hacer las propuestas, para opinar si es que ese proyecto de ley está bien, está mal, se debe aumentar, se debe disminuir, se debe suprimir tal o cual cosa. Entonces, ese es, como les digo, el aspecto fundamental. La aprobación podrá ser del texto íntegro, por títulos, capítulos, secciones o artículos conforme consta en la pantalla. Al igual que en el primer debate, se podrá también resolver el archivo del respectivo proyecto de ley. Entonces, hasta ahí, compañeros, es el procedimiento que en primera instancia se realiza en la Asamblea Nacional. Todo esto tiene que darse, tiene que seguirse a efectos de que, por ejemplo, se apruebe una ley, a efectos de que se vaya a reformar una ley, ¿de acuerdo? Se tiene que dar este procedimiento. Posteriormente, pasamos a lo que tiene que ver con
la remisión del proyecto de ley hacia el Ejecutivo. Entonces, como ustedes podrán apreciar, pasa de una función del Estado, de la función legislativa, ahora ese proyecto de ley pasa al Ejecutivo para seguir con la secuencia del trámite para la aprobación de la que será la nueva ley. O en caso contrario, las nuevas reformas que se hagan a una ley ya preexistente. Entonces, a ver, otro compañero, por favor, que nos ayude con la lectura. A ver, Jocelyn Mina. Ya, profe, todo, ya. Remisión del proyecto de ley al Ejecutivo. La Asamblea Nacional, una vez que haya aprobado el proyecto de ley, máximo a los 2 días hábiles de haberle realizado, lo remitirá al Ejecutivo para que apruebe o rechace fundamentadamente. Ajá. Ya. Sanción, aprobación. Ajá. De no haber objeción, será aprobado el proyecto de ley. Veto, rechazo. Es la potestad que tiene el titular de la función ejecutiva para expresar su inconformidad al proyecto de ley. Veto total. Cuando el presidente rechaza en su totalidad el proyecto de ley y lo devuelve a la Asamblea Nacional explicando motivadamente las razones por las cuales se opone. Veto parcial. El presidente rechaza parcialmente el proyecto de ley, para lo cual motivadamente explicará los motivos. Ya. A ver, entonces, perdón, en primer lugar, ya una vez que ese proyecto de ley ha pasado al Ejecutivo, no directamente el presidente de la República, sino será a través de su equipo de asesores jurídicos los que procederán a realizar la revisión de ese proyecto de ley que ha sido remitida desde la Asamblea Nacional. Entonces, el Ejecutivo, conforme estamos viendo, tiene dos posibilidades: la sanción, que significa aprobación, y el veto, que significa rechazo. Ya. La sanción. No estamos de acuerdo, compañeros, con este término que se utilice de sanción, porque por sanción entendemos que es el castigo, la imposición de alguna pena, algo, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que estudiarlo de esta manera, porque para efectos de la aprobación de la ley se denomina sanción. Entonces, como ustedes gusten, sanción que equivale a aprobación. ¿Aprobación de qué, compañeros? De ese proyecto de ley que ha sido remitido. Entonces, de no haber objeciones, de no haber observaciones, de estar de acuerdo el equipo asesor del Ejecutivo, inmediatamente se dará luz verde aprobando ese proyecto de ley. Y caso contrario, en cambio, cuando hay objeciones, cuando hay observaciones, existe el veto, que para efectos de la aprobación de la ley, el veto significa el rechazo. Y como estamos viendo más abajo, el veto o rechazo puede ser total o puede ser parcial. A ver, el veto es la potestad que tiene el presidente de la República para expresar su inconformidad, para dar a conocer las observaciones por las cuales emite el veto. Ahora, cuando es total, el presidente rechaza en su integridad el proyecto de ley y devolverá a la Asamblea Nacional explicando motivadamente las razones por las cuales se opone. Esto de motivadamente significa fundamentadamente, porque no puede decir yo rechazo porque simplemente a mí esa es mi voluntad y punto. No, sino que tiene que exponer, dar a conocer
las circunstancias, dar a conocer las bases legales a través de la cual procede a rechazar totalmente. ¿Ya? Una de las razones, de los motivos, por ejemplo, puede ser que ese proyecto de ley está en contra de la Constitución, violenta principios constitucionales y por ese motivo se rechaza totalmente. Ya. Luego de que ese proyecto ha sido vetado totalmente, se señala por parte de la ley que solamente después de un año volverá a ser discutido ese proyecto en virtud de que ha sido rechazado totalmente. Cuando el proyecto de ley, en cambio, es rechazado, es vetado parcialmente, el presidente asimismo fundamentará, dará a conocer, por ejemplo, el capítulo primero, constantes desde el artículo 1 hasta el artículo 25, por ejemplo, se rechaza parcialmente porque no guarda correlación con la Constitución, no guarda relación con otras leyes jerárquicamente superiores a ese proyecto de ley, motivo por el cual se rechaza, pero no en forma total, sino en forma parcial. En esas circunstancias se procederá, se volverá a discutir y a enmendar esas observaciones realizadas por el presidente de la República. La ley señala luego de un año. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? Doctor, después de estas instancias de al veto parcial, ya no puede haber alguna otra presentación, en este caso de la Asamblea o del CAL, para que se vuelva a retomar el proyecto, porque si no, aquí quien va a tener la última palabra es el Ejecutivo. Ya, compañero, muy bien. No, es que esto, por ejemplo, primero obsérvese, ¿no? Ya, aquí estamos hablando de la aprobación directa, no habría problema. Entonces, aquí estamos hablando del veto o rechazo. Si es que el veto es total, lógicamente esto tiene que volver, compañeros, a la Asamblea Nacional. Tiene que volver, ya, sea que vetó totalmente o parcialmente, tiene que volver a la Asamblea Nacional. Pero como es en forma total, para su discusión, para que enmienden, para que arreglen, adecúen, modifiquen, reformen lo que corresponda, tiene que volver, repito una vez más, a la Asamblea Nacional y, o más bien dicho, pero dentro de un año. ¿Por qué? Porque fue rechazado en forma total. Cuando el veto es parcial, asimismo, lógicamente volverá a la Asamblea Nacional para que ellos realicen el debate correspondiente a fin de que enmienden asimismo lo que fue motivo para que se emita el veto parcial. Entonces, una vez que ellos hagan las adecuaciones, los arreglos, las enmiendas, posteriormente otra vez pasará al Ejecutivo. Porque como usted bien lo dice, compañero, ya sería como arbitrario. De aquí, por ejemplo, que no se puede hacer nada más. Entonces quedaría ya como un acto de arbitrariedad por parte del presidente. Porque no rechazó y punto, ahí se acabó, ahí murió. No, tiene que volver nuevamente a la Asamblea Nacional para que hagan las enmiendas, las adecuaciones que motivó, sea el veto total o el veto parcial. Doctor, otra pregunta originada en esto. Si el veto es total y esto depende de los proyectos de ley, o por ejemplo, si es que es un proyecto de ley urgente y hay un veto total de parte del Ejecutivo, igual tiene que esperar un año. Correcto, compañero. A ver, pero aquí viene una situación, ¿no? Lo que sucede, compañeros, que, por ejemplo, como usted bien lo dice, el proyecto de ley de carácter urgente tiene esa finalidad que sea urgentemente aprobado. Ya, a ver, en este caso, por eso ustedes, compañeros, han de haber escuchado de que
en la Asamblea Nacional el presidente de la República, para que no tenga contratiempos, tiene que reunir la mayoría. Y muchas de las veces, ¿no? Aquí es donde se generan los actos de corrupción, porque ustedes recordarán, antes hablaban del hombre del maletín. Entonces, ¿qué implicaba esto? De que iba negociando con las diferentes bancadas a fin de obtener los votos, como por ejemplo para aprobar estos proyectos de ley, como por ejemplo no, para que, por ejemplo, perdón, para que un ministro de Estado no sea destituido, como fue el caso de la ministra del Interior. Entonces iban, compraban las conciencias, ¿no?, de los asambleístas, compraban los votos para que no alcance el número de votos requerido y así poder destituirla. Ahora, desde ese punto de vista, compañero, contestando su pregunta, y como hay mayoría, casi nunca va a suceder que haya, por ejemplo, un veto total al proyecto de ley urgente. ¿Y por qué, compañero? ¿Por qué? Esto tiene su lógica. Porque el proyecto de ley es enviado, en este caso, con el carácter de urgente, asimismo por el presidente de la República. Y como el presidente de la República tiene que realizar este trámite, ¿no? Esto, entonces, si él mismo envía, no va a haber esto, pues no va a haber un veto. Como él mismo manda, entonces la aprobación va a ser inmediata y directa. Ahora, quizá usted, acá no, compañero, en estos debates, o sea, el proyecto de ley con el carácter de urgente envía solamente el Ejecutivo. Entonces, en estos debates, ¿no? En estos debates, como aquí hay la posibilidad de que archive, entonces eso, por ejemplo, casi no se va a dar, compañero, porque le digo, como es enviado del Ejecutivo y el Ejecutivo procura tener la mayoría, es muy difícil que se dé. Pero si se da, entonces ahí se crea un conflicto. Se crea un conflicto y sobre todo porque tiene el carácter de urgente. Ustedes recordarán, compañeros, y eso es bueno, ¿no?, que la memoria colectiva no se pierda. Ustedes recordarán que y ojo, no todo proyecto de ley puede ser calificado como con el carácter de urgente, porque urgente se entiende para solventar alguna calamidad, algún apuro que esté viviendo el Estado. Y en su época, por ejemplo, Rafael Correa presentó un proyecto de ley. Este proyecto de ley era, no recuerdo bien el nombre, compañeros, pero algo así creo que era la plusvalía, pero tenía otra denominación. Pero el asunto, cuando querían cobrarnos, pues no más, por vender por segunda vez la casa, el Estado pretendía llevarse como el 70% de la utilidad, ¿ya? Entonces, eso se presentó, compañeros, vean, con el carácter de urgente. Y de urgente no tenía nada. Ilegalmente eso, por ejemplo, vean, la Asamblea Nacional no debía, por ejemplo, inclusive archivar. ¿Por qué de urgente no tenía nada? Pero sin embargo, ustedes saben, ¿no?, lo que se decía era una orden y tuvieron que aprobar. Y después, ustedes recordarán, vino el actual presidente y como eso fue un desastre porque se vino abajo sobre todo el sector de la construcción mediante consulta popular. Si ustedes se acuerdan, compañeros, se tuvo que derogar esa ley. No recuerdo bien, pero ya lo de revisar de plusvalía, bueno, otra denominación tenía, pero esa ley se tuvo que derogar porque era inconstitucional, porque era tentatoria. Y se lo pasó como un proyecto de ley de carácter urgente, vean ustedes. Ahora, para que tengan conocimiento, compañeros, el proyecto de ley con el carácter de urgente tiene un tratamiento especial.
Un tratamiento especial, por ejemplo, que si dentro del tiempo determinado no es discutido por parte de la Asamblea Nacional, eso entra en vigencia automáticamente como la nueva ley de la República. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter de urgente y no se puede esperar al capricho, a las vueltas que se den ahí en la Asamblea Nacional y para no aprobar dicho proyecto. Entonces, ojo, el proyecto de ley con el carácter de urgente no se discute dentro del tiempo establecido, entrará inmediatamente en vigencia como la nueva ley de la República. ¿Entendido? O sea, esto, compañeros, es Sí, sumamente Inge. amplio, ¿no? Sumamente amplio de estudiar. Y por eso yo les requiero con las preguntas, ¿no? Para ahí absorber sus inquietudes. ¿Ya? Si no hay alguna otra pregunta, entonces pasamos, señores, al siguiente punto. Verán, ¿no? Ustedes han de haber escuchado en las noticias, ¿no? El presidente de la República vetó parcialmente el proyecto de ley. Entonces ahora ustedes ya saben qué implica eso, que se interrumpe, que no pasa, no sigue el procedimiento para que sea considerada como la nueva ley de la República. Entonces ahora ya saben que si se dictó un veto parcial, eso significa que nuevamente tiene que volver a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que tome en consideración las observaciones que se hizo en el proyecto de ley que fue vetado parcialmente. Ya. Ahora, vamos en el evento, ¿no? De que fue aprobado ya ese proyecto de ley, ya no hubo problemas. Esto, por ejemplo, ya volvió, se revisó nuevamente y finalmente se sancionó o aprobó. Hasta ahí, señores, no es ley, aún no entra, aún no puede entrar en vigencia la obligatoriedad y cumplimiento de ese proyecto de ley que está en trámite, porque para que culmine y sea considerada la nueva ley de la República, tiene que cumplir un requisito más. ¿Y cuál es este? La publicación en el registro oficial. Ese proyecto de ley tiene necesariamente, obligatoriamente que ser publicado en el registro oficial. Ahora, vamos leyendo para después explicarles un poco más. A ver, Sebastián Vaca, por favor. Sebastián Vaca. Profe, A tal vez ver. le puedo ayudar leyendo yo. Ajá, pero no, es que ya, sí, compañero, gracias, pero a mí no lo que me interesa es saber si están presentes. Ok. Ya le doy la palabra, compañero. Sí, dicen, aquí estoy yo, Sebastián Vaca. Exacto, tienen que estar atentos, por favor. Ya, si no, a mí me da la sensación de que ustedes están en las compras, no, el Black Friday y ni sé qué, están de compras y no están atendiendo. Ya, a ver. ¿Es Black Friday? Le leo. Sí, por favor, compañero, Ya. lea. Registro oficial. Es el órgano estatal que se encarga de la publicación y difusión de las leyes. Lo reconocemos como el periódico gubernamental donde se anuncian las decisiones más trascendentales para un país. Justamente al ser una ley, una decisión de trascendencia para que entre en vigencia y consecuentemente para que sea efectivo y obligatorio, su cumplimiento debe estar previamente publicado en el registro oficial. Ya, compañero, gracias. ¿Cuál es su nombre, compañero? Sebastián Vaca. Ah, pero su voz se me hace conocida. ¿No recibió el curso anterior? ¿No? No, Ah, me parece. Perdón un ratito, señores. Disculpen.
Ya, mil disculpas, señores. Ya, bien, entonces ya, no hay problema. A ver, esta, señores, es una definición muy nuestra, digámoslo así, ¿no? Yo me he permitido definirle de esta manera. El registro oficial, como ustedes ven, es un órgano que pertenece al Estado y que se encarga de la publicación y difusión de las diferentes leyes. A ver, lo Se encarga de la reconocemos. publicación y difusión de leyes. Se encarga de la publicación y difusión de leyes. Lo reconocemos como el periódico gubernamental. A ver. A ver, ¿qué pasó, compañeros? Espérenme un ratito. A ver, un minutito. Algo pasó aquí. Ya. A ver, entonces, como señalábamos, le reconocemos como un periódico del Estado donde se anuncian las decisiones más trascendentales para todo un país. Justamente al ser una ley, una decisión de trascendencia para que entre en vigencia y consecuentemente para que sea efectivo y obligatorio su cumplimiento, debe estar previamente publicada en el registro oficial. A ver, 2 puntos, compañeros, aquí. El periódico justamente lo conocemos así porque ahí se imprime, digamos, la ley en hojas de papel periódico y sobre todo para abaratar costos. Les pongo un ejemplo. El COIP, por ejemplo, que salió hace algún tiempo atrás, en el registro oficial, es decir, imprimido en las hojas de papel periódico, costaba alrededor de unos $4. $4.50, $5, póngale. Pero ese mismo registro oficial, lógicamente, ya en la presentación de un libro, cuesta como unos $45 o 50. Entonces sí hay una diferencia, motivo por el cual, como ustedes se podrán imaginar, se vende como pan caliente, sobre todo cuando se publica. Y así sucesivamente, ¿no? Reformas, diferentes leyes, y todas las decisiones de trascendencia para el país se publican en el registro oficial. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que se publique en el registro oficial? Esto es fundamental que tengan conocimiento. El objetivo principal es que esto se difunda, llegue a conocimiento de las personas, sea a través de la prensa televisada, escrita, la radiodifusión, y ahora con las redes sociales. Bueno, de cualquier forma que llegue al conocimiento de la mayoría de personas para que tengan ese conocimiento, como les digo, de que ha entrado en vigencia una nueva ley, razón por la cual cuando una persona incurra en una conducta, en un acto indebido, no diga, es que yo no sabía, es que yo no conocía. ¿Ya? Por descuido quizá puede no conocer, pero la ley se justifica justamente en esto, ¿no? En que el registro oficial es difundido a través de los medios de comunicación y por lo tanto, como ciudadanos, nosotros tenemos la obligación de conocer, de enterarnos de lo que, de las leyes que entran en vigencia. Motivo por el cual, señores, cuando compren el periódico, cuando o cuando escuchen o vean la televisión, escuchen las noticias. Compran el periódico, no compren solamente el periódico
para coleccionar el lunes sexy. Compran el extra. El extra. No, tienen que leer de a sí mismo, no solo para leer el horóscopo. Lean todo, compañeros. Entonces, ojo, ustedes saben de que, por ejemplo, el desconocimiento de la ley exime de responsabilidad a la persona, ¿sí o no? Así es, así es. No, no exime a la persona. No exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la propia ley señala de que, así expresamente, no, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad a persona alguna. ¿Por qué? Porque esa ley fue publicada en el registro oficial, porque como dentro de los deberes ciudadanos está pues el hecho de que nosotros debemos enterarnos a través de los medios de comunicación, hasta por cultura general, de que una ley, una nueva ley, una reforma, o se ha derogado, por ejemplo, una ley ya existente. Entonces, de acuerdo a lo que corresponda, entrará en vigencia esa ley. Si se ha reformado, ahora ya ha cambiado la situación, o caso contrario, ya deja de funcionar esa ley. ¿Entendido? Entonces, aquí está la justificación, como les digo, para que una persona esté enterada de las leyes que han entrado en vigencia. Y no prosperará, no será justificación el hecho de que esa persona argumente desconocimiento. ¿Entendido? A ver, señores. Sí. Ya, Sí, profe. Sí, profe, todo está entendido. ya, muy bien. Entonces, pasando a otro punto, ya acá tenemos, y para terminar con esta fase introductoria, ¿no? Tenemos, compañeros, las diferentes leyes. Esto a través de la representación de la pirámide de Kelsen. Kelsen, compañeros, Profe, a esta ver, pirámide es profe, una preguntita nomás así sí, rapidito. sí, sí, Esta pirámide es en orden, como quien dice, como jerárquico o más exactamente, bien, correcto, compañero. ya, ya. A eso vamos. Artículo, pero, Ajá, bueno, sí, continúe, profe, continúe. ya. Entonces, a través de la representación gráfica, como les digo, de la llamada pirámide de Kelsen, en alusión al célebre tratadista austriaco Hans Kelsen, se representan los grados jerárquicos, justamente como el compañero lo dice, los grados jerárquicos del sistema jurídico de un país. Esto prácticamente ha servido de fundamento, ¿no?, para que la mayoría de los países en sus ordenamientos jurídicos sigan este esquema de grados jerárquicos de la ley. En nuestro país, claro, en el artículo 425, me parece, si no estoy mal, de la Constitución, se establecen los grados jerárquicos de la ley. Y justamente, ¿no?, en ese orden tal y cual se encuentra en esta pirámide, en este gráfico. Entonces, en primer lugar, en la cúspide se encuentra la Constitución de la República, que es la máxima ley de la República. Ninguna otra ley puede estar por encima de la majestuosidad de la Constitución. Máximo, señores, puede llegar a la par, es decir, estar al mismo nivel, pero ¿cuál? Los tratados, acuerdos y convenios internacionales. Pueden llegar al mismo nivel, pero estar por encima de la jerarquía constitucional, jamás. Eso no puede ser. Entonces, Profe, a ver, dijo artículo 425, ¿no es cierto? sí, de la Constitución. Sí. Ajá, ya. Entonces, ustedes basta, compañeros, que lo identifiquen a la Constitución como la máxima ley de la República, como la ley madre, como el estatuto supremo.
porque así le denominan, ¿no? Entonces ustedes saben ya de antemano de qué se trata de la Constitución y que esta jerárquicamente es superior a todas las leyes. Profe. Todas las demás, perdón un ratito, deben estar Sí, claro. interconectadas con la Constitución, ¿no? ¿Ya? Porque si no están interconectadas, si no siguen lo señalado por la Constitución, entonces estaría en contra de la misma y hablaríamos de la inconstitucionalidad de las demás leyes que son jerárquicamente inferiores. A ver, compañero. Profe, una pregunta. Los tratados internacionales en algunos casos pueden sobrepasar a la Constitución. Al menos, compañero, teóricamente no, pero sí ha habido casos que sobrepasan la majestuosidad de la Constitución. Y, por ejemplo, uno de los hechos más recientes relacionados a su planteamiento fue con la imposición de la base de Manta, aquí en nuestro país, ustedes recordarán. ¿Ah? Entonces ahí se pisoteaba algunos principios constitucionales, como por ejemplo llegar al colmo que nosotros por los alrededores no podíamos ni transitar, y estando a la base de Manta dentro de nuestro territorio. Entonces, eso es constituyó, y entre otros aspectos, ¿no? Constituyó una evidente violación a la Constitución y lógicamente, hablando en términos populares, fue pisoteada la Constitución. Entonces, compañero, nuevamente, al menos Profe, una teóricamente preguntita, no profe. puede pasar. Profe, una pregunta. ¿Y a quién se le a quién se le echa, como quien dice, la culpa o mejor a quién se le recrimen eso? O sea, de no, en sí, no respetar ese tratado, como quien dice. Es que ahí, Ajá. compañero, está, por ejemplo, ahí está el presidente de la República. Ahí tiene que responder el canciller de la República, porque previa a eso, conforme ya vamos a ver a continuación, previa a eso, para algo se celebra un tratado, para algo se celebra un convenio, un acuerdo internacional. Entonces, previamente las cosas se deben dejar en claro y debe existir asimismo, ¿no? Las disposiciones correspondientes para que en el caso de que haya alguna desaveniencia, haya estas inconstitucionalidades, se sobrepase los límites, los parámetros establecidos, entonces sea objeto de sanción. Ya, y entonces, asimismo, pues no, ahí, por ejemplo, se va a pedir la inconstitucionalidad, por ejemplo, de ese tratado. Y para eso, por ejemplo, tiene que intervenir el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional puede decretar, puede, bueno, no digamos decretar, sino puede calificar la inconstitucionalidad y por lo tanto la terminación de ese tratado, acuerdo o convenio internacional y solicitar que salga. ¿Ah? Pero aquí, compañeros, como es manejado todo por intereses, entonces no se hace. ¿Entendido? Sí, profe. Ya, compañero. Bien. Entonces, vamos. Ingeniero. A ver. Pero Sí. yo tengo una pregunta con respecto, Con todo gusto. bueno, tal vez no se parezca, no tenga nada que ver con la pirámide de calce, pero se ha escuchado casos, al menos de mi institución, de que hay veces que se llega, por ejemplo, a un juicio, a una demanda contra cierta persona. Y a pesar de que uno se tiene la razón o las pruebas, digamos que se pierde este juicio. Uno se puede seguir un juicio al Estado y si en caso el Estado no le haga caso a uno, se puede seguir un juicio, o sea, este juicio se llevaría a otras instancias. Claro, correcto, compañero. A ver, les explico brevemente, ¿no? A ver, para clarificarles el panorama, compañeros.
Supongamos, el compañero, claro, habla de ya hacia el Estado, digamos al ámbito internacional, pero les pongo el siguiente ejemplo. Verán, cuando una persona dice ahora por fregarle la vida, ¿no? Dice, ahora le planteo una denuncia, ya, solo por complicarle la vida. Y resulta que le plantea, bueno, le complica y todo lo demás y dice, ya, bueno, ahí nomás queda. No, señores, esa persona puede seguirle daños y perjuicios. Puede calificarle esa denuncia de maliciosa y temeraria. Porque, compañeros, en materia legal, tiene que tener las pruebas para demostrar lo que está diciendo, lo que se denomina las pruebas de cargo. Y la otra parte, asimismo, presentará las pruebas de descargo. Pero si, vean ustedes, yo denuncio y no presento pruebas de cargo, entonces me complico. Ahora, claro que si la otra persona también va a hacer algo, pues no, va a protestar, va a reclamar, porque si no hace nada, pues simplemente nada de pasar, pues. Ya, ahora, trasladándonos a lo que el compañero señala, el caso típico, vean ustedes, de los hermanos Restrepo, que es público, ¿no? Y les pongo como ejemplo. Ustedes saben de que desaparecieron los menores, en resumen, ¿no? Y definitivamente los cuerpos no aparecen hasta ahora, ¿ya? Hubo una lucha incesante de cuántos años y lo que los padres pedían, pues no, como es lógico, los responsables y que aparezcan los cuerpos, los cadáveres ya prácticamente. Entonces eso nunca sucedió. Lo que pasó aquí es que finalmente, ¿no? Luego de inculpar a uno, a otro, finalmente lo declararon como crimen de Estado. ¿Ya? Entonces, uno de los requisitos, compañero, para salir al ámbito internacional y sobre todo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, uno de los requisitos es justamente que se haya agotado todas las vías en el país de origen, en este caso en nuestro país. Entonces, como se agotaron todas las vías, ahí sí, ese es el requisito, ¿no? Para salir al ámbito internacional. Y como en efecto, fruto de las pruebas y todo, las pruebas es la clave de todo. No aparecieron los cadáveres, no asomaron en sí los autores materiales, intelectuales, sino que ahí, como siempre, por el lado más flojo de la cuerda, más débil, entonces por ahí se sancionó, ustedes recordarán, a la gente de España y así. Pero en sí mismo, no como autores directos, no como los intelectuales, los autores materiales. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, compañero, agotado internamente todas las instancias, se puede salir al exterior. Y con la presentación de pruebas, ustedes saben, se le indemnizó al padre de los hermanos Restrepo con $1 millón por cada hijo, en total $2 millones. Pero el padre pues no tenía, el objetivo no era eso, sino el objetivo, como todo padre, que le encuentren, que se esclarezca, que aparezcan los cadáveres, cosa que hasta ahora no sucede, ¿no? Lamentablemente. Entonces, compañero, frente a arbitrariedades, por ejemplo, si se da lo típico, ¿no? Si se da un arresto injusto, arbitrario, la persona permanece ahí privada de su libertad y después se establece que él no ha sido para nada el responsable, entonces esa persona sí puede demandar daños y perjuicios. ¿Entendido? Pero ¿a quién demanda? Ok. A ver, eso, compañero, verán. A ver, hablemos, ¿no?, de una persona que ha sido detenida ilegalmente. Entonces, claro, ahí a través del abogado argumentará de que haber pruebas fehacientes que demuestren de que él ha sido el culpable, si le están culpando por un robo, por ejemplo. Que lo demuestren, pues que él ha robado.
no hay las pruebas suficientes, sin embargo le tienen ahí detenido. Entonces, él, ¿a quién va ante quién va a denunciar, compañeros? Va, por ejemplo, a apelar ese auto de prisión preventiva. Y esto se apela ante el superior del juez que ordenó la prisión preventiva, porque no va a apelar ante él mismo. Él mismo va a negarle, pues. Entonces siempre va a haber un superior. En este caso, por ejemplo, si se trata de un juez de lo penal, el superior va a ser la sala de la Corte Provincial de Justicia. Entonces, ante él tiene que apelar. Y si, por ejemplo, se persiste, hay injusticias, entonces hay los diferentes organismos judiciales internos. Ahí, por ejemplo, se podrá presentar una acción de protección, se podrá presentar inclusive ante el Tribunal Constitucional y así. Y cuando se ha agotado todo internamente, puede salir a buscar justicia, digámoslo así, a organismos internacionales. Pero profe, para en hacer caso eso de es que... mucho trámite, ¿no, profe? Sí, eso sí, compañero. Imagínese, es No, mucho tiempo y aparte gastar dinero en abogados, porque no es que, Claro, pero tienen que indemnizarle finalmente a la persona. No ve que está cometiendo actos de arbitrariedad. Vea, por ejemplo, de los hermanos Restrepo, $1 millón por cada uno. pero imagínese ya los cuántos años fue eso. No, pues. No, eso, lo que le indemnizaron creo que fue a los 20 años. Claro, pues imagínese, Claro, la mamá también ya se había muerto incluso. claro, no, eso fue Profe, terrible. Sí. Como un ejemplo sobre esto de seguir juicio al Estado. Ajá, Durante los 10 años del último mandato que hubo de la década ganada, ajá, en mi institución, o antes mismo de esos 10 años, había muchos abusos eh, con el personal de tropas, sobre todo, ya que algunos, estas instituciones se basan solamente en reglamentos, ¿no? ajá. Pero había muchos abusos que iban en contra de la Constitución. Entonces, en la época de Rafael Correa, algunos compañeros optaron por que se haga justicia, ¿no? Y Ajá. muchos de ellos fueron reintegrados, otros se los indemnizó y ganaron juicios al Estado, o en este caso a la Fuerza Aérea, que era en ese entonces. Ya. Entonces, creo que esto depende de las leyes también, o sea, de quién está al mando de todo esto, de los poderes judiciales. Porque Ajá. antes de eso, por ejemplo, en Fuerzas Armadas había muchos abusos y ahora se volvieron abusos con lo que se fue Correa, volvieron a los abusos y unos compañeros están presentando también algunas demandas, pero no les hacen caso absolutamente en nada. Ajá. Entonces, creo que depende mucho de eso. Y otra preguntita que quería Ajá. hacerle aparte de esto, ¿hasta qué concepto yo puedo tener esto de lo que llamamos la retroactividad? O sea, la ley es retroactiva, ¿hasta cuándo? O sea, porque hoy en día, por ejemplo, todo esto se lo toma a conveniencia, ¿no? Ajá. Entonces, Ya. ¿desde cuándo se puede ser una ley, por ejemplo, si es retroactiva o no, o ya no es? Si alguien se lo puede juzgar porque hasta dónde se puede comprender más claro si alguien, por ejemplo, cometió alguna infracción, ¿no? O delito. Pero si lo hizo antes de que saliera la ley, tiene otra pena, y si lo hizo después de que se aprobó la ley, tiene otra pena. O sea, ¿cómo se comprende eso? Porque igual el delito sigue siendo el mismo. Ya, correcto, compañero. Ya, muy bien. A ver, ya, bueno, me alegra, pues, ¿no? Ahí que me hagan pensar y así que me pongan tenso, nervioso. A eso es lo que me complace. A ver, verán, primero, compañero, la retroactividad, la ley señala muy claramente, ¿no? Que la ley rige para el futuro, no para el pasado. Entonces, por ejemplo, si se trata de un mismo delito, pongámosle así, de que antes era sancionado con 5 años de prisión, pongámosle así, y posteriormente se reforma la ley
y ese mismo delito ya no se sanciona con 5, sino con 7, entonces la ley dice de que rige para lo venidero. La ley no tiene efecto retroactivo, sino que rige para lo venidero. ¿De acuerdo? Ese es el efecto de la irretroactividad. No hay. Por ahí hay algunos casos donde sí se contempla la... Me parece que inclusive en materia penal sí es posible cuando hay esta duda, ¿no? Aplicándole conjuntamente, por ejemplo, con el indubio pro reo. ¿Ya? Este es un principio en materia penal que habla de la aplicación de lo más favorable que le sea al reo. Y entonces, por ejemplo, conjuntamente podría acogerse, si se trata de una condena, que lo más favorable entre 5 y 7, ¿cuál es? 7. Entonces se le aplicaría los 7, pero como algo excepcional. Y de ahí la regla general, vuelvo y repito, es que la ley no tiene efecto retroactivo. La ley rige para lo futuro, para lo venidero. ¿Entendido? Pero ¿desde cuándo considero esto? Bueno, se lo hago porque, bueno, me gusta leer un poco lo de los acontecimientos del país. Por ejemplo, en las noticias salió esto con la censura de la ministra Romo. Ajá. Por ejemplo, que no será inhabilitada para ejercer cargos públicos por los siguientes años, ¿no? Después de su destitución. Ajá. Pero dice porque esto de la ley, porque la ley no es retroactiva, ya que lo que dispone la reforma de la vigente ley orgánica se la puso, o sea, se la aprobó después de que se inició el juicio de ella. Por ejemplo, a ella le pusieron el juicio el día 10 y aprobaron la ley el 15, pero la resolución donde sacan el veredicto es después de esa fecha. ¿Cómo considero yo ese caso? No sé, ¿Antes de que presentó o después de que salió la sanción? Ya, correcto. A ver, en ese caso, por ejemplo, tiene que ser sancionado y en base a la ley que estuvo en vigencia el momento en que se presentó. Profe, la ley no es retroactiva, pues, ¿verdad? Por eso, de manera general no es retroactiva. Así es. Entonces, aquí, verán, les grafico, ¿no? De mejor forma. Supongamos que en enero de este año, cometió un delito y ese delito era sancionado con 5 años. ¿Ya? Para efectos de que me entiendan nomás, de 5 años. Y luego la ley se reforma en mayo, digamos. Y ese mismo delito ya no es sancionado, ojo, ya no es sancionado con los 5 años, sino con 7 años. Ya, verán, estamos hablando de enero y estamos hablando de mayo. ¿Ya? Y resulta de que, por ejemplo, le entablan la acción legal, digan ustedes, enero, febrero, marzo, abril, en abril, ¿ya? Le entablan en abril. Entonces, a esa persona tienen que juzgarle con lo que estaba en vigencia hasta antes de mayo. ¿Y cuál era? Los 5 años. Si bien es cierto, la sentencia, lo que corresponda, va a salir luego, pongamos que salió ayer, ya. Pero se inició, compañeros, antes de mayo. Y con esa, la que estaba en vigencia, ¿cuándo cometió el hecho? ¿Cuándo? Cuando cometió el hecho principalmente. Con esa ley deben sancionarle, con la que estaba vigente en el momento de haber cometido el delito. No con la posterior, porque él cometió el delito antes de que entre en vigencia la nueva ley. ¿Sí me he hecho entender, compañeros? Sí, doctor. Ya. Ajá. Entonces, lógicamente, no hay sancionable con la que está en vigencia, no hay tal, porque se parte del punto de que debe ser sancionado con la ley que se encontraba, con la disposición legal que se encontraba vigente al momento de cometer el delito.
acuerdo? ¿Ya? ¿Hay alguna otra inquietud? Señores. Profe, sí, A ver. profe, yo todavía quería hacer una pregunta con respecto a esto de la demanda del Estado. ¿Qué pasó con todos estos jueces o fiscales o defensores públicos, lo que sea? Cuando perdió el Estado, ¿qué pasó con ellos? ¿O qué pasaría? O sea, usted se refiere si es que los jueces, todos ellos demandaron. Claro, que se siguieron de la vista gorda, posiblemente, por decirlo así. ¿Qué pasó con ellos? ¿Les despidieron o ellos tuvieron que indemnizar después al Estado? ¿O cómo? ¿Qué pasó? Ya, compañero, si usted se refiere, por ejemplo, utilizando esta figura, ¿no? Del error inexcusable, sacaron a gran cantidad de jueces, de fiscales. Entonces, lógicamente, ellos interpusieron las acciones legales correspondientes y algunos fueron restituidos. Fueron restituidos o si no, a otros se les indemnizó. Ajá. Entonces, hasta donde tengo conocimiento yo, sí se les restituyó. Ajá. Y otros, como les digo, fueron indemnizados porque ya pasó algún tiempo, pues no. Fueron indemnizados y las indemnizaciones, vean, millonarias, ¿no? Porque hablábamos por ahí indemnización de unos $300,000, $400,000, de lo que yo escuchaba. Ajá. Sí, porque se comprobó, pues, con pruebas y todo, perdón, se comprobó de que fue arbitrariamente, ¿no? Arbitrariamente utilizada esa figura para prácticamente se salen sus funciones, como les digo, a jueces y fiscales. ¿Sí? Ya. Ajá. Esto se puede dar hasta el día de hoy, que existan este tipo de sanciones para funcionarios que tal vez no cumplan con su labor de juzgar, yo qué sé, como jueces o fiscales, como había pasado en este entonces. Por supuesto, compañero, ahora sí incurre en las causales que ameritan la destitución, por supuesto, sino que fuera, compañero. No, o sea, si incumplen con los deberes que le corresponde, lógicamente. Pero vean, eso, compañeros, no, tengan bien presente. En materia legal, todo primero debe ser con pruebas y segundo debe ser fundamentadamente. Fundamentadamente, ¿qué implica? De que debe ser explicado, de que debe ser justificado las razones, los motivos, las causas, las bases legales por las cuales se separa del trabajo a los funcionarios. ¿Ya? Tiene que ser así, porque por falta de fundamentación también eso posteriormente, por ejemplo, si le quieren destituir a un juez y si no está motivadamente, eso es causal de nulidad de esa resolución que haya tomado la autoridad. ¿Por qué? Porque no está fundamentado. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Muy bien. Ya, profe, muy amable. Ya, compañero, ¿alguna pregunta más? A ver, para continuar, si no. Ya. Bueno, entonces, seguimos, por favor, compañeros. A ver, la Constitución, como señalábamos, ¿no? Es la ley suprema del Estado, la que jerárquicamente se encuentra en la cúspide. Ninguna otra ley puede estar por encima de la Constitución. En definitiva, la Constitución es un conjunto de normas jurídicas y preceptos fundamentales que determinan la organización, competencia, funcionamiento del poder público, y las autoridades establecen además los deberes y los derechos de todos los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, eso en sí implica la Constitución. A ver, tenemos las 10:37, compañeros, verán. Como bueno, ya viene el fin de semana y todo. A ver, espérenme un momentito.
Bien. Entonces, a ver, compañeros, si me confirman, yo no sé, ¿con cuántos cursos estamos? Están alrededor de 30 personas. Me parece que están 3 Estamos cursos con o dos. Dos No, cursos, con dos. profe, dos nomás. 2 Estamos cursos nomás. del quinto del sur y quinto del norte. Ya, Sí, muy bien. A ver, entonces, verán compañeros, vamos, para no hacernos problema, ustedes saben que nosotros debemos cumplir con 4 notas. Entonces tenemos planificado de esta forma, ustedes ya van viendo cómo es nuestro estilo de impartir las clases. Entonces, para enviarles un trabajo grupal, que ustedes realicen ese trabajo, posteriormente expongan y en lo que ustedes van exponiendo, yo voy contribuyendo, yo voy reforzando. Y con eso, pues, para no tener problemas y cumplir con las notas. ¿De acuerdo? A ver. ¿Grupos de Entonces, cuánto, Inge? Disculpe. sí, entonces eso quería preguntarles, compañeros, en el curso, ¿no? Vamos con el primer curso. A ver, vamos para ir en orden con los compañeros del sur, vamos, por favor. A ver, ¿cuántos son? Como Sí, 20 más o menos, si no me equivoco. como 20, ya. Entonces, Sí, ahí, sí, por ahí es. compañeros, Ajá. ya, entonces, si son 20, necesito 5 grupos de 4. Entonces, por Ya. favor, en este momento hagan los grupos y me dictan, ¿no?, los grupos, yo les registro aquí y con eso no nos hacemos problema. ¿Por dónde Entonces, le dictamos? Por el chat de... no, ya, por aquí mismo, compañeros, hagan los Ah, ya, grupos y de ahí me van dictando. Yo voy tomando nota y de ahí les distribuyo los temas. ¿Ya? Entonces, hagan por favor ahí, anoten en un papelito los grupos y de ahí me dictan. Ya. A ver, ahora, entonces, no. Dijeron 20 hay, entonces hagan, compañeros, si hay 20, 5 grupos de 4 integrantes cada uno. Ya, entonces ahí tenemos los 20. Ya, los compañeros del norte, ¿cuántos son? 9, profe. 9. Sí, 9 somos. A ver, son 9. A ver, espérenme entonces ahí. 2. Uno de 5 y uno de 4. No, pues 2, 4, 6, 8. Entonces, a ver, compañeros, si son 9, por favor, hagan grupo de 2 y un solo grupo de 3. Ya, entonces ahí para distribuirles equitativamente. Entonces, grupos de 2, necesitaría haber 1, 2, 3 grupos de 2 o 2. A ver, ¿cómo sería? Pues 2, 2. Como 9, no. 3 grupos 3 de grupos 2 y de uno 2 de 3. y 1 de 3, ya, correcto. 3 grupos de 2 y 1 de 3. Entonces, hagan por favor, compañeros, para que me den a conocer. ¿Por qué no uno de 4 y uno de 3, Inge? Si todos están conformados por 4 integrantes en cada grupo. Entonces, sobre todo para poder darles el tema, ¿no? Y en el sur ya estamos. Bueno. Esto que ve. Eso no sé. ¿Qué pasó? Doctor, yo tengo el grupo de 3, ¿será que le puedo dar los nombres? Ya, espérenme un segundito, ya voy a traer para anotar. Un segundito nomás, ya. Ya. A ver. Un minutito. Ya. A ver. A ver, ¿de dónde son? ¿De dónde es usted, por favor, compañero? Somos del campus sur, doctor. ¿Del sur? Sí, del sur. Ya, espérenme un ratito. Entonces, a ver,
Ya, vamos ahí, díctame por favor. A ver, Mauricio Paredes, ¿Ya? Isaac Ávila, ¿Ya? y Andrés Salazar. Andrés Salazar. Ya, compañero, gracias. Nosotros también del Campus Sur. Ya, vamos para no confundirnos, Campus Sur, compañero. A ver, vamos ahí. Por eso Campus Sur. ¿Otro grupo? Sí, el segundo grupo conformado por Esteban Chávez. Espérame un ratito. ¿Quién más? Luis Pulig. Luis, perdón. Luis Pulig. Pulig, ya. El señor Sebastián Vaca. Espérame un ratito. ¿Ya? Y José Mugliza. ¿José? Mugliza. Ya. ¿Ya? ¿Otro grupo? Profe, nuestro grupo también en la parte sur, ¿Ya? en Campus Sur, nuestro grupo está conformado por el señor Rodríguez Alex, el señor Mosquera Eric, Moreno Johan, Ya. y Apo Ángel. Falsos. No llores, no llores. ¿Ángel Opo me dijo? Sí, el mismo. El anterior compañero, ¿cómo me dijo? No le... Moreno Johan. Ya. Ya, gracias. Vamos con otro. Yo, Inge. ¿Ya? ¿Del sur? Del Campus Sur. Ya, vamos ahí. Sí, del Campus Sur. Falso. Inge, estamos Jimmy Tibán. ¿Ya? Fernando Tipán. ¿Ya? Slater Calvo Piña. Ajá. Y mi persona, Rafael Fiallos. Ya. Ya, ¿Quién más? Por favor, ya. ¿Puede poner, por favor, en la lista? No valía mi micrófono, profe. A ver. Diego Calvachi. Pero, ¿de dónde es, compañero? Del sur. ¿Ya? ¿Otro grupo? No sé. No, olvídalo. A ver, en este momento, compañero, cuento 1, 2, 3, con 4 grupos. 4 grupos, los 3 grupos con 4 integrantes y un grupo con 3 integrantes. Entonces están 15 compañeros, falta un grupo más, porque me dijeron que estaban 20. Otro aquí, Inge. Ya del sur, ¿no? Sí, del sur. Ya, vamos ahí. Esparza, Lenin. Lenin. Esparza, Paulo Chicaiza, Joel Lema y Michael Wilcaso. A ver, aguánteme un ratito. Paulo Chicaiza, ¿quién más? Joel Lema. ¿Ya? Y Michael Wilcaso. Ya. Ya, entonces por ahí me falta uno. Ese uno, por favor, que se incluya
que se incluya en el grupo de 3, quizá. Bueno, ahí les sugieren, por favor, ustedes, compañeros. Ya, ¿alguien más? Profe, estamos nosotros, pero estamos solo 3. Ya están solo 3. Entonces, por ahí, por favor, si es que es posible, compañeros, que le incluyan a la persona que falta. Ya. Vamos, por favor, con el otro curso. Pero le decimos los nombres. Claro. A Los ver, nombres. está Calvachi. A ver, espérenme un ratito. A ver, nombre. Calvachi. Sí, Calvachi, pero el nombre, compañero. Diego Calvachi. Diego Calvachi, ya. ¿Quién más? David Jaramillo. Ya, David Jaramillo. Y Diego Zarango. Los demás creo que ya están en grupos, no sé. Estamos solo los 3. Ya. A ver, los demás del campus norte, por favor. Nosotros, profe, del norte, Andrés de la Torre, Andri Galciber y Jocelyn Mina. Ya, pero solo de 2, uno de 3 y los... Sí, nuestro grupo es de 3, profe. Pero ya tengo 2 grupos de 3. Del norte no, pero de nosotros todavía no. Ay. A ver, Diego Calvachi, ¿es del sur o del norte? Del sur, profe. Ah, caramba. Compañero nuevo. Espérenme un ratito. Llega al sur. Aguante. A ver, espérenme, ya me confundí. A ver, entonces vamos con los compañeros del Calderón. A ver, entonces Andrés de la Torre me dijo, ¿no? Sí, profe. Andrés de la Torre. ¿Quién más? Andri Galciber. ¿Perdón? Andric Alcibar. Ya, Andric Alcibar. ¿Quién más? Y Jocelyn Mina. Ya, vamos por favor, compañeros de Calderón. ¿Quién más? A ver, el resto, por favor. Yo, profe, y yo. Yo igual, bueno. Carpio José y Cristian Rea. Yo también, Inge. Buenos días. Un ratito. Cristian, ¿cómo me dijo? Carpio José y Cristian Rea. Ya, Cristian Rea. Van a verme. Ya, otro, por favor. Yo, Inge. Mateo Barbosa. Mateo. David Guanotasi. Y Clever Cayosama. Ya me van otro de 3 ahí. A ver, Clever. Carlos Ama. Ya. ¿Ya? ¿Quién más? 3, 6, 7, 8. Uno falta. Creo que voy solo yo, Inge. ¿Solo? Creo que ya están. ¿Cuántos grupos están ahí? Que venga con nosotros, profe. A ver, pero usted es de Calderón, compañero. El norte. Que vaya con nosotros, Inge, porque ya se fueron todos de 3 y nosotros estamos 2 y que vaya Don Bala con nosotros. Ya, pero es de Calderón. Sí. Ya, entonces agréguenle ahí, por favor. ¿Cuál es el nombre? Iván Valares. Profe, una preguntita puedo hacer antes de... Ya, un ratito. Iván, compañero. Valareso. Valareso, ya. Sigan nomás, compañero. Ya. Ya. Profe, o sea, una dudita nomás que yo tengo, disculpe. De pronto usted conoce del caso Luis Eduardo Huachalá Chimbo versus Ecuador. No me he enterado bien, pero algo en la
En las noticias, Claro, ya que o está sea, en instancias internacionales, ¿no? claro, ya es un caso internacional porque, o sea, lo que pasó, lo que yo tengo entendido es que una señora Ajá. internó a su hijo en el hospital de José Endara, aquí es un hospital público, psiquiátrico. Entonces, a los 8 días, la señora no va al hospital a preguntar de su hijo y ya no le dan razón del hijo ya desaparecido. O sea, de ahí se desaparece misteriosamente ahí en el hospital. Entonces, de ahí ya comienza a ser un caso contra el Estado. Ajá. Ya. Y eso. Entonces, no No, sé, no, es no. interesante ese caso. Ya, muy bien, compañero, no, o sea, sí, como referencia escuché, pero no estoy enterado y muy bien, ya me de poner a revisar, ajá, para poder comentarles, ¿ya? A ver, ya, gracias, compañero, ya hemos de revisar. A ver, entonces, en este momento, espérenme un momentito, vamos ingresando para que ustedes puedan ver la plataforma. A ver, espérenme un segundito, ¿no? Ya. Entonces, sí se ve, compañeros, la plataforma. Sí se puede ver. Ya, muy bien. Ya, entonces, a ver, aquí estamos, ¿no? Esta, entonces, sería, compañeros, la segunda actividad. Como les digo, es en grupos. Y, por favor, conforme, bueno, ya les explico. Entonces, vamos primero con la distribución de los grupos. Perdón. 1, 2, 3, 4. Ya. A ver. Entonces, vamos, grupo número 1, compañeros del Campus Sur. El grupo número 1, y aquí les anoto, está conformado por Esteban Chávez. Ya, si están atentos, compañeros, Esteban Chávez, Luis, Sebastián y José. Entonces, ustedes son el grupo número 1. Ya. El grupo número, y tienen que hacer aquí, ¿no? La clasificación de los contratos de trabajo. Me preocupa mi mayor por el asunto. Cuídese mucho. Grupo 2, señores, conformado por Alex, Eric, Johan y Ángel. A ver, por favor, compañero. Cuídese No mucho. se le escuchó, Inge, está el micrófono abierto. A ver, cierren el micrófono, por favor, compañeros. Iván está hablando por teléfono. A ver, ya. Ahí sí, Inge, dale nada más. Ya, vamos ahí. Entonces, el grupo número 2, como les decía, Alex, Eric, Johan y Ángel, los riesgos del trabajo. Grupo 2. Grupo 3, Jimmy, Fernando, Slater y Rafael son el grupo 3, hacen el visto bueno. Ya, Inge. Ya. Entonces, el grupo número 4, pongámosle a Mauricio, Isaac y Andrés. Son ustedes el grupo número 4. Listo, Inge. ¿Ya? El grupo número 5, bueno, el desahucio, ¿no? El grupo 4. El grupo 5, el despido intempestivo, Lenin, Paulo, Joel y Michael. Es el grupo número 5. Grupo número 5, y por acá me dieron otro, ¿no? A ver, Diego,
A ver, Diego Calvachi, Jaramillo y Zarango. Compañeros, ustedes son, como bueno, ya no hay ahí más, entonces el grupo número 6. Ustedes hacen respecto de la Asociación de Trabajadores, por favor. A ver, ese es el tema. Sí, Asociación de Trabajadores. ¿Y qué deberíamos detallar ahí? O sea, ¿qué nomás deberíamos detallar? Espérenme un ratito. Entonces, en la Asociación de Trabajadores, compañero, ahí hagan referencia, primero, bueno, describan, ¿no?, características principales de la Asociación de Trabajadores. Eso es en general, ¿verdad? Sí, en general. Ajá. En general, compañero. Ya, y de ahí, por ejemplo, también pueden tratar del sindicato. ¿Ya? Sindicato de trabajadores. Exactamente. Entiendo que hay bastantes sindicatos. Correcto. Ya, ahora vamos, por favor, con los otros compañeros. A ver, de Calderón, atentos. Andrés, Jocelyn y el compañero Alcíbar. Entonces ustedes son el grupo 1, la clasificación de los contratos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Señores. Sí, profe. Ya. Sí. José, Cristian e Iván hacen los riesgos del trabajo, grupo 2. ¿Estamos de acuerdo? Señores. Sí, jefe. Ya. Entonces el grupo 3, el visto bueno, Mateo, David y Clever. Grupo 3. Ya. Entonces verán. A ver, señores. Esto hacen ustedes en forma grupal. ¿Ya? Forma grupal. Y por cada integrante se van a dividir la parte correspondiente para que expongan individualmente cada integrante del grupo. ¿De acuerdo? El trabajo grupal suben a esta plataforma, compañeros. Y además, individualmente comenzamos las exposiciones desde el día lunes. Pero antes de eso yo tengo que darles una introducción, pero ya deben estar listos. Profe, ¿y hay que hacer presentación o si ustedes gustan, compañeros, no, si ustedes gustan, con diapositivas, como usted mejor se acomode. No hay problema. Entonces ahí compartimos la pantalla y ustedes se guían a través del material que hayan preparado. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Suben acá, ¿no? Ustedes ya saben, compañeros, el link ya está habilitado, o ya le voy a habilitar más bien. Entonces, no se olviden, por favor, que tenemos esto, ¿no? El mapa mental y posteriormente estos trabajos, compañeros. Todos tienen que subir. Por favor, esto vamos a poner asimismo hasta la medianoche del día domingo, porque ya para el lunes ya tenemos que proceder a revisar. ¿De acuerdo? Inge, una consulta y el lunes, ¿qué exponemos todos o vamos así preparándonos? Verán, compañeros, no creo que alcancemos a todos, pero ya van preparando. Hemos de iniciar de acuerdo al orden de los grupos, ¿no? Ustedes saben, a la final de cuentas todos tienen que exponer. Entonces, hemos de iniciar de acuerdo a los grupos. Por favor, preparen para el día lunes. ¿Ya? Como les digo, suban a esta plataforma el trabajo grupal y la parte que cada uno va a exponer individualmente. Entonces, por favor, preparen, para lo cual guíense con diapositivas o el material que ustedes vean más conveniente. Aquí compartimos pantalla y complementariamente yo también, compañeros, les he de intervenir, ¿no? Para poder comprender de mejor forma los diferentes temas a tratarse. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud, por favor?
última pregunta, justo ahí donde decía el mapa mental había un link. Disculpe, ¿qué hay que hacer ahí? ¿O nada? Ya, simplemente, compañero, ese link es un modelo, digamos así, de mapa. Ya, si ustedes gustan, abran y básense en ese. Y si no, caso contrario, hagan por separado, pero lo importante es que suban el archivo. Ah, ya listo. ¿Entendido? Ajá, es una guía, un modelo, una plantilla, como ustedes gusten. Listo. Pero si ustedes tienen por separado, hagan nomás y suban. No hay problema en cualquier formato, compañeros. PDF, no hay problema en eso. ¿Ya? Y suben nomás. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Señores. Sí, Licen, o sea, ya no referente a lo de las exposición, sino del deber que nos mandó el día de ayer. Si es que nos puede explicar un poquito mejor, porque a mí no me carga mucho eso de la plataforma que usted nos dejó en ese link. Ya, eso, compañero, como le estoy diciendo, ¿no? Ingresa a ese link y en ese link lo que usted va a encontrar es una plantilla, un modelo para que usted haga el mapa mental. Y si no, caso contrario, usted puede hacer por separado. Pero lo importante es que suba el archivo. O sea que también puedo hacer por Word o así. Y ya. Hágalo nomás, no hay problema. Ya. Con tal que conste, ¿no? Eso sí, que suba el archivo. Sí, no hay problema, porque un mapa mental, ustedes saben, se puede hacer en Word, en PowerPoint y todo lo demás. Ajá. Entonces, lo importante es que conste, por favor. Ya, ingeniero, muchas gracias. Ya, señores. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Y acá teníamos un mapa, pues no ocupa de ver, algo así. Ya, pero van a ser ustedes de los principios del derecho laboral. Ajá. A ver, algo más, por favor. No, ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Ya. Inge, una pregunta. O sea, sobre el trabajo grupal que ahorita tenemos que hacer, ¿tenemos que subir la información en Word y también, o cómo tenemos que hacer? Suban nomás, compañeros. O sea, el grupo suba el archivo. Ya, no hay problema. ¿Un solo estudiante tiene que subir el archivo o todos los integrantes del grupo? Ya, si es que ustedes gustan, como ustedes gusten, compañeros, no hay problema, porque eso sí, no, tiene que ponerme los nombres de los integrantes. Ya, puede subir una sola persona o si quieren suban individualmente, no hay problema. Puede nomás subir una sola persona, pero indicándome ahí los integrantes. ¿Ya? Y por favor, todos colaborarán, compañeros, haciendo el trabajo. Porque si, por ejemplo, me suben de 4 personas, solo hace constar 3, entiendo que la cuarta persona no colaboró y por eso no le ponen pues en lista. ¿No? Entonces, suban nomás por el grupo una sola persona, no hay problema. Ajá. Ya, o sea, solo le subimos como si un trabajo de investigación en Word o en PDF y nada más. Ajá. Y la presentación ya consta de nuestro material, como nos devolvamos de ahí, Correcto, ¿cierto? compañero. Exactamente. Ya es por cada cuenta de cada uno. Y ahí, cuando tengan que exponer, abrimos aquí, compartimos pantalla y de ahí ustedes utilizan el material que hayan preparado. ¿Ya? Ok. Ya, compañero. Inge, disculpe. Yo tengo una pequeña consulta, Inge. A ver. Inge, justo hace un ratito se me desconectó de la conferencia, entonces justo creo que no alcancé a escuchar la parte que a mí me tocaba exponer, Inge, porque de ahí ya me quedó clarísimo cómo se tiene que hacer, pero no alcancé a escuchar la parte de mi grupo, Inge, disculpe. ¿Su nombre, compañero? Barbosa, ingeniero Mateo Barbosa. Ya, entonces, a ver, no recuerdo, el visto bueno creo que le tocó, ¿no, compañeros, los demás, si me confirman? A ver, David, Clever. David. Sí, Inge, aquí presente. Ya, les tocó Inge,
A Ustedes no. nosotros del Campus Sur, visto bueno. Al Bien, que grupo nosotros nos de- dijo el visto bueno. Sí, el visto bueno mismo, compañero, claro, se repite. No, Entonces, sí, se han repetido. ajá, sí se repite, compañero. Entonces, Entonces, para mi grupo es el mismo, ¿no es cierto? El del Sí. visto bueno. Mateo, Ah, ya, gracias. el visto bueno, compañero, correcto, así es. ¿Ya? ¿Ya? Ahí estamos. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿No? Entonces, gracias por el día de hoy, compañeros. Les espero asimismo el día lunes. Por favor, cumplan con las tareas que se les ha indicado y no tendremos ningún inconveniente y les espero el día lunes ya para que expongan, por favor. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. De lunes. Gracias, Inge. Hasta lunes. Que pasen bien hasta el día lunes. Gracias, señores.